Hola, ¿cómo estás? Me da gusto volver a saludarte por este medio. Bueno, tengo una pequeña reflexión para ti, recordando hace un año, por fecha, hace un año, eh, que me dio este derrame cerebral y me lleva a las misericordias de Dios. Eh, Leyendo Mateo 9, 35, 36, recorrió a Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastos. La misericordia de Dios es abundante en nuestras vidas. Este versículo 35 nos resume el ministerio de Jesús casi en las mismas palabras que el 4:23, la introducción al sermón del monte. Hay varios versículos que utiliza solamente Jesús, utiliza estas palabras. Por ejemplo, Jesús sigue enseñando, predicando y sanando. El círculo hermenéutico le hemos llamado. Comisiona a los discípulos que sean sus compañeros en sus actividades, capítulo 10, 7 y 8, y aunque no les comisiona que enseñen hasta después de la resurrección, como lo dice Mateo 28, 19 y 20. Por lo tanto, el ministerio de los discípulos sigue y crece naturalmente del ministerio de Jesús. Jesús les define la forma de tomar su ministerio. Primero, el ejemplo de su ministerio, segundo, con esta comisión del 10, 7 y 8. La palabra griega que se utiliza para compasión es muy significativa. Sentir simpatía, lástima, ser movido con misericordia de corazón. Spurgeon dijo que esta palabra griega es muy notable. No se halla en el griego clásico. No se halla en la Septuaginta, la traducción griega del Nuevo Testamento. Era una palabra creada solamente por los evangelios Mateo, Marcos y Lucas. Ellos no hallaron una palabra en todo el idioma griego que lograra su propósito y por eso hicieron una. Expresa la emoción más profunda, para estar con lástima por el dolor de sus ojos. Estaba listo Jesús para ayudar a la gente. Es un anhelo interior con lástima el corazón de Cristo, y estaba listo con lástima por el dolor que sus ojos miraban. Tuvo compasión por los que sufrían ante él. Si sumaras el carácter entero de Cristo, se podría resumir en una frase: tuvo compasión de ellos. Creo que sé la razón por la que no había palabra para describir la compasión en el idioma griego. El mundo greco-romano no necesitaba tal palabra porque no sentía dicha emoción. Era una civilización degenerada en crueldad. El apóstol Pablo describe a los paganos como gente no afecta, sin afecto natural, que no ama, impecable, que no perdona, sin misericordia, que no tiene compasión, dice Romanos 1:31. Que no ama, que no perdona y que no siente lástima ni compasión. Eso resume el mundo grecorromano del primer siglo. El retrato que se pinta aquí es oscuro, aunque no es tan oscuro como el que presenta los más distinguidos autores griegos y latinos de sus propios paisanos en el primer siglo. Los comentarios han recopilado pasajes de los escritos antiguos que confirman el reporte de Romanos 1 dado por el apóstol. Tiraban a los niños no deseados y los discípulos fueron tras ellos para alcanzarlos y ganarlos. Esta palabra del sustantivo es plashna, que significa entrañas. Es una compasión entrañable, de lo cual describe el tipo de verdad que nos conmueve hasta lo más profundo de nuestro ser. En los evangelios esta palabra solo se utiliza con excepción de alguna parábola
Con referencia a Jesús, Mateo 9:36, 14:14, 15:32, 20:34, Marcos 1:41 y Lucas 7:13. En primer lugar, experimentaba una compasión entrañable por el dolor, el sufrimiento de los hombres que experimentaban tanto dolor ellos. Experimentaba piedad por los enfermos, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. En Mateo 14:14, por los ciegos, entonces Jesús compadecido, Mateo 20:34, por los que eran víctimas de las posesiones demoníacas, Marcos 9:32, Él es afligido por todas nuestras aflicciones. No podía haber alguien sufriendo sin anhelar aliviar el sufrimiento. Experimentaba compasión por la tristeza del mundo. La visión de la viuda de Naín, que seguía el cortejo fúnebre de su hijo, conmovió su corazón, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. En el griego ya era un mandamiento: ya deja de llorar. En Mateo 15:32, Lucas 7:13, lo llenaba por completo el deseo de secar las lágrimas de todos los ojos. El hambre del mundo lo conmovía también. La presencia alrededor suyo de una multitud hambrienta y cansada constituía por sí misma un llamado a emplear su poder, y Jesús, llamando a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la gente. Mateo 15:32. Ningún cristiano puede estar satisfecho teniendo mucho mientras hay a su alrededor quienes tengan poco. El espectáculo de la soledad le inspiraba piedad. El leproso, que tenía prohibida la compañía de semejantes y vivía en la más absoluta soledad, abandonado, evocaba tanto su compasión como su poder. Y Jesús, teniendo misericordia, Marcos 1:41, estos estaban despojados, sin familia, alejados de Dios. Para ellos, cuidado con que se acercaran a la gente, porque la gente tenía autoridad de apedrearlos. Tenían que, con una campanita, inmundo, inmundo, por donde cuando se acercaban a la gente los apedreaba. Eso le conmovió el corazón a Jesús. Le conmovió la confusión de la gente. Esto es precisamente lo que inspiró piedad de Jesús en una ocasión. Los escribas y los fariseos, los sacerdotes, los saduceos, pilares de la religión ortodoxa de su tiempo, no tenían nada que ofrecerles. Los maestros de la religión tradicional no eran capaces de dar orientación ni consuelo, ni consuelo para vivir. La palabra que se utiliza en este pasaje, que utilizamos en este momento para describir la condición del pueblo, son de carácter vívido. La palabra que en nuestra Biblia se traduce desamparados es skulmenbi. En griego puede designar un cadáver que es víctima de las aves de rapiña. Imagínate, un cadáver que es víctima de las aves de rapiña. Significa que el pueblo es esquilmado por hombres rapaces, vejados por quienes carecen de piedad, tratada con insolencia gratuita. También puede usarse de quien está totalmente agotado por un viaje que parece que no tiene fin. La palabra que se traduce dispersas en el original es rimenbi, que significa estar postrado. Puede describir tanto el que está postrado por haber bebido demasiado, un borracho que está tirado y no se puede levantar, o también después de una pelea por haber recibido un golpe mortal y lo noqueó y ya no se puede parar. Hemos visto las peleas y parece que no puede pararse, todo perdido. Son palabras muy vívidas. Los dirigentes religiosos del judaísmo de aquellos días, en lugar de dar fuerza para vivir a las masas del pueblo, las desorientaban con sus sutilezas interpretativas de la ley que no servían ni para ayudar a vivir, ni para reconfortar el sufrimiento o al que sufre. Cuando debían proporcionar a los hombres una fe que les ayudara a mantener erguidos
los cargaban y doblegaban bajo el yugo insoportable de la ley, tal como lo interpretaban los escribas. Ofrecían a los hombres una religión que era una carga en vez de ser un apoyo. Siempre debemos recordar que la religión cristiana no existe para descorazonarnos, sino para estimular, no para aplastar a los hombres con cargas, sino para elevarlos como las aves. Eso es lo que pasó en el tiempo de Martín Lutero. Los sacerdotes estaban metidos en tener esculturas, pinturas, sus catedrales tan suntuosas como las vemos en el día de hoy en Europa, pero se olvidaron de darle a la gente que era supersticiosa, la peste negra que había pasado, tenían un temor impresionante y les vendían un papelito con las famosas indulgencias. Ya te puedes ir al cielo sin ningún problema. Por eso fue la reforma en aquel tiempo, porque Lutero les dio la palabra a ellos. Seamos conscientes y tengamos la compasión que Jesús tuvo por la gente. El amor de Dios nos mueve a ser así. No perdamos de vista lo que Jesús hizo a favor de nosotros. Jesús tuvo compasión de mí hace un año. Y aquí estoy, mira. Le doy gracias a Dios por lo que Él hizo a favor mío. Un abrazo fuerte. Cuídate. Recuerda que es mejor estar en casita que irnos al hospital. Maranata, Señor viene, solo hay un camino, Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y un abrazo desde acá, desde la Ciudad de México.